Laplaciano en coordenadas polares. El operador laplaciano, en una forma matemática de verlo, es la multiplicación del operador nabla por sí mismo. Este operador nabla, cuando se encuentra actuando sobre una función escalar, se le conoce como gradiente. Y a su vez, cuando se encuentra actuando sobre un vector, se le conoce como divergencia. Entonces, el operador nabla se encuentra definido como la derivada parcial respecto de x más la derivada parcial respecto de y más la derivada parcial respecto de z, cada uno multiplicado por su correspondiente vector unitario. Entonces, al hacerlo actuar sobre una función escalar, este nos arroja un vector. A esto se le conoce como gradiente de una función, donde no es más que la multiplicación de las derivadas parciales por la función respecto a cada una de las coordenadas. Al aplicarlo otra vez el operador nabla sobre el gradiente, o sea, este vector, nos queda que la divergencia del gradiente de una función es igual a la derivada de la función respecto a cada una de las coordenadas, donde vemos que los vectores unitarios se eliminan, ya que un vector unitario multiplicado por sí mismo es igual a 1. Entonces, el operador laplaciano, de manera matemática, se encuentra definido de la siguiente manera. Teniendo esto en cuenta, podemos empezar a hacer lo correspondiente para hallar las coordenadas polares en este laplaciano. Recordando que en este caso nuestra función escalar simplemente dependerá de r y de θ en coordenadas polares, entonces nuestro operador laplaciano simplemente dependerá de dos coordenadas, por lo cual podemos eliminar la coordenada z y expresar el operador laplaciano de la siguiente manera. Derivada segunda de la función respecto de x más la derivada segunda de la función respecto de y, donde para hallar el cambio de coordenadas cartesianas a polares utilizaremos un plano de dos dimensiones, donde haciendo uso de funciones trigonométricas como coseno, seno y tangente podremos hallar la transformación a coordenadas polares. Entonces, sabemos que coseno se encuentra definido como cateto adyacente entre hipotenusa, por lo cual al despejar para el cateto adyacente, o sea x, tenemos que este será igual a r por coseno. Haciendo este mismo análisis para y, este será igual a r por seno de θ. Y r será igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Para θ, el ángulo θ, para hallarlo, utilizaremos la función tangente que se encuentra definido como el cateto opuesto entre el adyacente. De modo que al despejar para θ tenemos que θ será igual a arcotangente de y entre x. Recordando que esta función es dependiente de otra función que son las coordenadas escalares, al hacer la primera derivada parcial es necesario utilizar regla de la cadena, ya que es una función que depende de otra función, o sea, está compuesta de otra función. Entonces, la regla de la cadena para nuestro caso sería igual a la derivada de la función respecto de r por la derivada de r respecto de x, más la derivada de la función respecto de θ por la derivada de θ respecto de x. Recordando que r es igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, al reemplazarlo en esta primera parte de aquí, tenemos lo siguiente, donde vemos que se escribió la raíz cuadrada como un exponente. Resolviendo esta derivada nos queda así, donde hay que recordar que la derivada de este producto aquí será igual a la derivada simplemente de x, ya que la derivada de y se tomará como una constante y esto será igual a 0. Entonces se puede simplificar ambos dos, quedando la derivada de r respecto a x como x entre la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero, ¿esto qué es? Esto es igual a r. Y esa r podemos despejarla y nos quedaría que
derivada de r respecto a x es igual a coseno de teta. Entonces, haciendo este mismo procedimiento para la derivada de teta respecto a x, recordando que teta es igual a arcotangente y entre x, al reemplazarlo tenemos lo siguiente. Antes de hacer esa derivada hay que recordar que la derivada normal de arcotangente es igual a 1 entre 1 más la variable que se encuentra aquí al cuadrado por la derivada de esa variable respecto a la coordenada que se está haciendo. Entonces, aplicando eso mismo tenemos 1 entre 1 más esta variable que se encuentra aquí, que es esto al cuadrado, por la derivada sería, ojo aquí, de esto, que es una derivada de una división. ¿Qué nos quedaría así? La derivada de una función se encuentra definido como el primero constante por la derivada del segundo, menos el segundo por la derivada del primero, todo eso entre el denominador al cuadrado. Donde vemos que aquí esta derivada se hará 0 y esta derivada se hará 1. Sería menos y entre x cuadrado. Y de aquí es donde sale ese menos y ese y entre x cuadrado. Al simplificar, nos queda que la derivada de teta respecto a x es igual a y entre x cuadrado más y cuadrado, lo cual se puede reemplazar como r cuadrado, quedando finalmente al simplificar ambas r's como la derivada de teta entre x es igual a menos seno de teta entre r. Entonces, al hacer uso de ambas expresiones halladas, al reemplazarlos en la derivada de la función respecto a x, tenemos lo siguiente, que hasta aquí simplemente hemos hallado el gradiente de una función escalar. Ahora nos falta hallar la divergencia de ese gradiente, por lo cual hay que aplicar una segunda regla de la cadena. Y esto podemos hacerlo al tomar esto como si fuera una nueva función y no como una derivada parcial, y sustituirlo aquí y acá. De modo que la segunda derivada respecto a la función nos quedaría expresada de la siguiente manera. Entonces, aquí sabemos que derivada de r respecto a x es igual a coseno de teta y la derivada de teta respecto a x es igual a menos seno de teta entre r. Entonces, al sustituirlo nos queda de esta forma. Simplemente se pone coseno en su correspondiente lugar y seno en su correspondiente lugar. Entonces, al desarrollar las derivadas parciales, recordando que esta función depende de r y de teta, y aquí también, acá también y acá también, y que en esta derivada parcial respecto a r, los que tengan teta se mantendrán constantes y en esta derivada respecto a teta, los que tengan r se mantendrán constantes. Entonces, vemos aquí, realizando esto, derivada de esta función, quedando esto constante aquí, y aquí hay que echarle ojo a esto, porque esto es derivada de una multiplicación, ya que esa función es dependiente de r y de teta. Por lo tanto, sería menos la derivada del primero por el segundo más, ¿por qué más? Porque la derivada de 1 entre r es igual a menos r a la menos 2. Este menos se multiplica con este menos, quedando más. Entonces sería seno entre r cuadrado por el primer término constante. Todo eso multiplicado por coseno. Entonces, para el segundo caso, hay que echarle un buen ojo también, ya que esta y esta son derivadas de una multiplicación por la f simplemente que depende de r y de teta. Por lo tanto, tenemos menos, este menos se pone aquí, y entonces desarrollamos derivada del primer término por el segundo constante, desarrollando este cuadrito primero, menos ¿por qué? Porque la derivada de coseno es igual a menos seno, aquí sale ese menos. Entonces sería menos seno por este constante. Entonces, menos por este menos que está aquí, ahora vamos a desarrollar esto aquí, menos por este menos que está aquí, derivada de este primer término por el segundo constante, menos por este menos otra vez, se multiplica aquí, derivada de este término que es igual a coseno por
este término constante. De modo que nos queda todo eso multiplicado por seno de teta entre R. Entonces, aquí podemos multiplicar el signo de menos por todos los términos de la derecha, quedando finalmente expresado de la siguiente manera. Donde si le hacemos le prestamos un poco más de atención, vemos que este término se puede sumar con este término y este término se puede sumar con este término, ya que en este caso ambos tienen signos iguales, ambos son negativos y en este caso ambos son positivos, quedando finalmente que la derivada segunda de la función respecto a x nos queda expresado así. Y hasta aquí hallamos la divergencia del gradiente de una función escalar para la coordenada x. Sin embargo, nos falta para y. Entonces, es el mismo procedimiento, nada cambia, simplemente que todo se va a hacer respecto de y. Aplicando nuevamente regla de la cadena y reemplazando para r primero, igual que hicimos la otra vez. Al hacer la derivada nos queda de la siguiente manera, que ya ustedes saben, al reemplazar aquí tanto r como la función trigonométrica de seno, nos queda que derivada de r respecto de y es igual a seno de teta. Nuevamente hacemos esto, pero en este caso para teta, que es igual al cotangente de y entre x, de modo que acuérdense que la derivada del cotangente es igual a 1 entre 1 más esto al cuadrado. Pero hay que fijarse que esto es respecto de y, por eso nos da algo diferente y no nos da igual. Y la derivada de esto nos queda de la siguiente manera, que aquí es donde aparece el 1 entre x. De modo que al simplificar ambas x nos queda así. Siendo que la derivada de teta respecto a y es igual a coseno de teta entre r, que si vemos con atención es lo mismo que la derivada respecto de x, simplemente que cambia, aquí es coseno y allá acá es seno. Allá es seno y acá es coseno. O sea, ¿ven? Entonces, ambos términos hallados los reemplazamos en la regla de la cadena. Entonces, al reemplazarnos nos queda de la siguiente manera. Esto podemos irlo reemplazando ya de una vez para realizar ahora la divergencia del gradiente de la función, porque esto sería el gradiente de la función. Entonces tenemos que realizar ahora la divergencia. Reemplazando en ambos lugares tenemos que la derivada segunda de la función nos queda expresada de la siguiente manera, donde hay que recordar que derivada de r respecto a y es igual a seno y la derivada de teta respecto a y es igual a coseno entre r. De modo que al reemplazar, simplemente lo ponemos aquí, no hemos hecho más nada. Entonces vamos a desarrollar ya. Igual, esto es constante, aquí en este caso, porque estamos derivando respecto a r, esto es derivada de una multiplicación, ya que la función depende tanto de r como de teta. Acá igual de una multiplicación y acá igual de una multiplicación. Pero vamos a hacerlo nuevamente paso por paso. Derivada de este término y el otro que es constante, derivada de este primer término por este que es constante, y no se realiza la segunda porque como esto es constante, para un segundo caso nos daría 0. Entonces, realizando esta parte aquí, sería derivada del primer término por el segundo constante, menos porque ya ustedes saben que la derivada de 1 entre r es igual a menos r entre a la menos 2. Entonces, a nos queda multiplicado por el primer término y todo eso multiplicado por seno de teta. Más, ahora vamos a hacer esta parte acá. Derivada del primer término por el segundo constante más el segundo que es derivada de seno es igual a coseno, el otro término constante. Más nuevamente derivada de este término que vemos aquí, que es igual a acá, por el segundo constante, menos, porque la derivada de coseno es igual a seno, menos seno que diga. Entonces nos quedaría así, multiplicado por este constante. Y todo eso multiplicado por coseno de teta entre r. Entonces, vemos que hay términos semejantes. Este término es igual a este término. Una vez se multiplique aquí seno y acá seno. Y este término es igual a este término.
De modo que al sumar nos quedaría de esta forma, que si vemos es muy parecido al resultado que nos dio con la derivada segunda de la función respecto de x. Pero para verlo mejor vamos a poner ambas juntas. Miren cómo nos dio el resultado de la derivada respecto de x y cómo nos dio el resultado respecto de y. Son muy parecidas. Recordando que este operador es la suma de las derivadas parciales, entonces podemos hacer esto. Este término se puede ir con este, son iguales. Este término se puede ir con este término. Recordando también por trigonometría que coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado de otro ángulo es igual a 1. Por lo tanto, podemos unir este término con este término, este término con este término, este término con este término. Quedando finalmente que el operador laplaciano, si vemos bien aquí, se va a hacer 1 y simplemente nos quedará esto. Acá se quedará 1 entre r y se eliminarán los cosenos y senos. Y acá nos quedará 1 entre r cuadrado. O sea, nos quedará así. El operador laplaciano en coordenadas polares será igual a la derivada segunda de la función entre la derivada respecto a r cuadrado más 1 entre r, derivada de la función respecto a r, más 1 entre r cuadrado, derivada de la segunda de la función respecto de teta. Y finalmente, esta es la respuesta del operador laplaciano en coordenadas polares.